Y eso es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y escucha esto, hermano, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, el amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean, y en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre, con toda la fuerza de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, gorriones y golondrinas. Hay un lugar para sus nidos, que allí ponen sus polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Yo me alegro cuando me dice, vamos a la casa del Señor. A ella suben las tribus del Señor para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Por la casa del Señor, nuestra Dios, procuraré tu bienestar. Aleluya, alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor. Siervos del Señor, alaben ustedes que permanecen en la casa del Señor, en los árboles de la casa del Dios bueno. Alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Canten salmos a su nombre, porque eso es agradable. Cuando le damos un aplauso a Cristo, que se lo merece. Toda la gloria. ¡Vamos!
Señor les bendiga, amada iglesia, llegando a todos ustedes una vez más con el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión nos estamos inspirando en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 y verso 42, que dicen así. Escuche, hermano. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Le hemos puesto por título a la enseñanza esta noche: la mejor prueba de una administración del Espíritu Santo. En el relato del capítulo 2 del libro de los Hechos, leemos acerca de la respuesta de los que oyeron a los discípulos hablar y testificar sobre las grandiosas obras de Dios, las maravillas de Dios en idiomas desconocidos. La respuesta, según el relato, fue muy diversa. Regularmente sucede así. Ante el mover del Espíritu Santo y la administración del Espíritu Santo, la gente acude. Algunos parecen verdaderamente inquietos e interesados, mientras que otros, como dice también aquí el relato, reaccionan de manera burlona. Y en el caso específico del día de Pentecostés, en el capítulo 2, hubieron diversas reacciones. Como dijimos, algunos parecían estar interesados, mientras que otros burlonamente acusaban a los apóstoles por escucharle hablando de la manera que ellos hablaban, en idiomas totalmente desconocidos, acusándoles por el ruido, por el estruendo que se escuchaba allí, por el movimiento que había allí, como que estaban borrachos. Se burlaban diciendo que ellos estaban bajo la influencia del mozo o el vino de uva. Ante estas circunstancias, un hombre, uno de los discípulos, que había negado al Señor, ¿quién fue ese? Pues el apóstol Pedro, se levanta enérgicamente, con mucha fuerza, y se dirige a todas esta gente que se ha acercado, testificándole a todo sobre lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo. No importa al apóstol Pedro si los que están delante de él son curiosos o si son burladores. Una cosa está haciendo él: está con poder y autoridad levantándose y testificando de Cristo. Entonces, algo está haciendo la diferencia en este hombre, porque recordemos, cobardemente el apóstol Pedro había negado al Señor y había huido. Había traicionado al Señor y había huido, y ahora se está levantando como un testigo eficaz y poderoso. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora el apóstol Pedro está lleno del Espíritu Santo, ha sido llenado por el Espíritu Santo, y como hemos dicho antes, esta es la clave para que nosotros seamos testigos eficaces del Evangelio a todo el mundo. Notemos primeramente lo que dice el versículo 41. Dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Entonces, en este versículo leemos que hubo un gran movimiento hacia adelante de parte de toda esta gente, curiosos y burladores. Hay una respuesta, un mover hacia el frente, recibiendo las palabras del apóstol Pedro. Dice el verso 41 que recibieron su palabra, y como una señal externa de que ellos habían recibido las palabras de Pedro como palabras del Señor mismo, ellos fueron bautizados en agua, dice el verso 41. Y dice este versículo
que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es algo tremendo, eso es una bendición muy grande. Como 3,000 personas se añaden a la compañía de los que ya con anterioridad se habían convertido. Entonces ahora son unos cuantos miles de convertidos. Y bueno, creemos que sí, que esta es la mejor prueba de que lo que está pasando aquí en este momento es genuinamente una de esas ministraciones del Espíritu Santo a las multitudes. Específicamente a esta multitud de gente que se ha acercado. ¿Y por qué sabemos que es una señal genuina, verdadera de ministración del Espíritu Santo? Porque vemos a las almas convertirse. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios ministra, verdaderamente esta es una de los indicadores, de las señales de que genuinamente el Espíritu Santo se está moviendo. Hay conversiones. Hay conversiones. Y estamos mirando al apóstol Pedro moviéndose y ministrando con esa clase de ministerio en el que se convirtió el ministerio del apóstol Pedro en un ministerio genuino del Espíritu Santo. Yo creo que a lo mejor en este momento el apóstol Pedro, mirando a las multitudes responder a su llamado y convirtiéndose al Señor, bautizándose, él recordaría esas palabras del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 19 dijo: os haré pescadores de hombres. Y ahora se está cumpliendo aquí esta promesa del Señor. El apóstol Pedro se está convirtiendo en un verdadero pescador de almas para el reino de los cielos. Quizás también recordaría lo que el apóstol Juan registró en su evangelio en el capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún mayores que esta, dijo Jesús, porque yo voy al Padre. Y este es uno de esos momentos en los que miramos a uno de los apóstoles haciendo las cosas que únicamente el Señor hacía en un comienzo en su ministerio. Está predicando el Evangelio con gran autoridad y con gran poder, y el Espíritu Santo ministrando a través de él, manifestándose a través de él, sacando a las almas del infierno. Este es un momento verdaderamente glorioso, único. Dios quiera que al escuchar estas cosas nosotros nos inspiremos y todos nosotros sintamos en el corazón el deseo de ser esos testigos eficaces como lo fue el apóstol Pedro y el resto de aquellos hombres que el Señor Jesucristo levantó como verdaderos testigos al mundo de entonces. Ojalá, pero siempre recordemos que nuestra eficacia dependerá como testigos de que ministremos al mundo siendo controlados por el Espíritu Santo. Es importante que nosotros nos dejemos controlar y guiar y usar por el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo sabemos que realmente esta multitud de 3,000 que se une a los miles ya de convertidos, a esos primeros convertidos, cómo sabemos que estos primeros miles de creyentes eran verdaderamente convertidos? ¿Cómo podemos saber que verdaderamente ellos habían tenido una experiencia de conversión a Dios? El versículo 42 nos da la respuesta. El versículo 42 nos enseña cuál es la prueba de la realidad de la conversión de estas multitudes de personas. Este versículo dice que esta multitud de miles de convertidos eran perseverantes en algunas cosas
que verdaderamente son indicadores de que hay realmente una conversión a Cristo. Ellos se ocupaban siempre en perseverar por lo menos en 4 cosas que están anotadas aquí en el verso 42. Primero, dice que ellos perseveraban ocupándose siempre en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Esto es un verdadero indicador de que hay una conversión genuina al Señor. ¿Cuál es ese verdadero indicador? Cuando una persona se convierte a Cristo, uno siempre va a ser perseverante en la doctrina que originalmente los apóstoles enseñaron. Porque esta multitud de primeros creyentes nunca dudaron de que las enseñanzas, primero oral y después escritas de los apóstoles, fueron enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo, reveladas por el Espíritu Santo, supervisadas a la hora de escribirse por el Espíritu Santo. Y el hecho de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en permanecer firmes, en no cambiar en lo que ellos habían sido enseñados por los apóstoles, es un indicador de que eran verdaderos creyentes, verdaderos convertidos al Señor. Nosotros hoy, como ellos, no debemos movernos de esta posición. Nosotros también hemos creído que las enseñanzas de los apóstoles son enseñanzas inspiradas, pasadas primeramente de una manera oral, después escrita y convertido en ese Nuevo Testamento que hoy siempre nos acompaña en nuestras lecturas diarias de la palabra de Dios. No nos movamos de esa posición, perseveremos en la doctrina de los apóstoles, no cambiemos de postura en ese sentido. Pero dice que también perseveraban en otra cosa, en la comunión los unos con los otros, los unos con los otros, comunión. Y dice que eran perseverantes, o sea que ellos constantemente se ocupaban de esa comunión de una manera permanente. Eso quiere decir que siempre estaban dispuestos para estar juntos como pueblo de Dios y compartir cosas que en común todos ellos tenían. Nosotros apenas el domingo regresamos después de unas cuantas semanas para estar otra vez juntos allí en el santuario adorando al Señor y estar allí compartiendo cosas que tenemos en común, que nos unen como familia del Señor que somos, intereses que tenemos en común. ¿Cuánto extrañábamos ese momento? Y gracias al Señor, el Señor nos permitió volver a estar físicamente juntos. Siempre el que es verdaderamente convertido al Señor desea estar con el pueblo de Dios, desea compartir cosas que le unen al pueblo de Dios, intereses que tiene en común con el pueblo de Dios. Esto es una evidencia de nueva vida en Cristo. Y es evidente que esta multitud de convertidos por esto estaban verdaderamente convertidos al Señor. Pero dice que también perseveraban en otra cosa, dice en el partimiento del pan. Ellos se ocupaban siempre de compartir el pan. ¿A qué se refiere esta expresión? El partimiento del pan. Esto se refiere tanto a la cena del Señor, que también es siempre una experiencia deliciosa para el pueblo del Señor. Compartir la cena del Señor juntos, este sacramento, este mandato, esta orden, esta ordenanza que el Señor Jesucristo dio a su pueblo de que compartamos la cena, el pan y el vino juntos. Pero no solamente el partimiento del pan se refería al compartir la cena o la Santa Cena, también se refería a que estos convertidos, estos primeros convertidos, compartían juntos comidas comunes, y lo hacían como una expresión del amor mutuo que ellos se tenían. Nosotros de la misma manera hoy hemos experimentado que una de las experiencias lindas, deliciosas,
del pueblo de Dios es poder compartir. Partir el pan juntos en las casas y también en nuestros templos. Pero dice también que eran perseverantes en una cuarta cosa, perseveraban en las oraciones. O sea que ellos eran perseverantes en cuanto a la práctica de la oración. Y esto quiere decir que ellos eran perseverantes en depender, totalmente, permanentemente del Señor para todas las cosas. Para eso es que oramos, buscando esa dependencia, esa guianza, ese poder, esa sabiduría, esa gracia que viene de parte de nuestro Dios. Concluyendo, amados hermanos, no puede haber una señal más elocuente y clara de que hay un mover genuino del Espíritu Santo cuando miramos lo que está pasando en este relato del libro de los Hechos. Yo los invito a ustedes y también me invito a mí mismo a que reflexionemos. Pensemos, hagamos una valoración de nuestro caso y también de nuestra experiencia. Pensemos, mirando lo que dice aquí, estos versos en este relato, pensemos cuál es nuestro estado, cuál es nuestra experiencia, qué tal estamos nosotros hoy, el pueblo del Señor, y específicamente nosotros, amados hermanos creyentes de nuestra congregación, miembros de nuestra congregación, la Trinidad. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué tal, por ejemplo, estamos en cuanto a la enseñanza? ¿Estamos dispuestos todo el tiempo para comprobar que la enseñanza que recibimos y que también impartimos está ajustada a la enseñanza de los apóstoles, que estamos seguros a su vez fue inspirada por el Espíritu Santo? Todavía, como los creyentes de Berea, estamos allí comprobando que lo que recibimos y damos como enseñanza está ajustado a la enseñanza de los apóstoles, o tenemos que corregirnos en este sentido. ¿Qué tal estamos en cuanto al deseo de estar juntos como pueblo de Dios? ¿Cómo te sentiste el domingo cuando te volviste a ver sentado al lado, cerca de tus hermanos en Cristo? ¿Qué sensación experimentaste? Esa delicia de la que habla el Salmo, o te fue indiferente. Yo creo que si tú eres verdaderamente un hombre o una mujer convertido al Señor, inevitablemente te emocionas, inevitablemente te conmueve el estar junto. Es una experiencia deliciosa el estar junto con el pueblo de Dios. Por eso siempre deseamos, nadie nos ala, nadie nos empuja. Nosotros caminamos juntos a la reunión del pueblo del Señor, porque es algo que deseamos, estar con el pueblo de Dios y compartir con Él. ¿Cómo está el amor mutuo entre nosotros? ¿Estamos dispuestos a soportarnos, a amarnos, a beneficiarnos el unos a los otros? ¿Cuál es el sentimiento en tu corazón por tus hermanos en Cristo? ¿Cuál es mi sentimiento? ¿Amamos a nuestros hermanos en Cristo? ¿De qué manera lo expresamos? ¿De qué manera lo demostramos? Bueno, pues hagamos todo lo que podamos para demostrarle a nuestros hermanos en Cristo que verdaderamente les amamos en el Señor. Estemos dispuestos para pasar tiempo con nuestros hermanos, para compartir con ellos, como dice aquí, el pan. Estemos dispuestos a comer juntos, estemos dispuestos a llorar juntos, estemos dispuestos a festejar juntos, y a demostrarnos mutuamente, ese amor que nos tenemos verdaderamente en el Señor. Y finalmente, estamos perseverando nosotros como pueblo de Dios también en la oración juntos, permanente. Verdaderamente estamos compartiendo
todas nuestras necesidades en oración, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros planes, porque tenemos que orar por todo y tenemos que orar por todos también. Lo estamos haciendo, estamos dispuestos, lo deseamos, lo anhelamos, batallamos para orar. Recordemos que este es un privilegio que tenemos, poder hablarle a Dios en el nombre de Jesucristo, que Él siempre nos oiga y como Cristo prometió, nos responda. Entonces, debemos de ser constante, perseverante, pujante en cuanto a la oración. Finalmente, un movimiento real del Espíritu Santo, hermano, es lo que nos despertará. Un movimiento real del Espíritu Santo es lo que despertará en nosotros sentimientos de maravilla y sentimientos de asombro ante la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de la manera soberana que Él determine manifestarse a nosotros. Un mover del Espíritu Santo genuino es lo que nos avivará en nuestros corazones. Es lo que despertará, avivará en nosotros esa reverencia hacia nuestro Dios. Es lo que hará que nuestros corazones se sometan humildemente al Señor. Cuánto anhelo y cuánto pido ese mover genuino del Espíritu Santo entre nosotros. Qué lindo sería que todo el tiempo se repitiera en nosotros como pueblo de Dios hoy lo que pasó aquí en este relato del capítulo 2 del libro de los Hechos. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Hasta un próximo encuentro, si Dios lo permite. Hasta entonces. Senderos de paz, por senderos de luz, solo tú das la paz a mi alma que te busca, solo tú das amor a mi ser que te busca. Te amaré siempre. To live in your presence, to walk hand in hand with you, Lord, through paths of peace, through paths of light. Only you give peace to my soul that longs for you. Give love to my soul that looks for you. I will always love you. Love you. I always will.
cantar.